otro amigo que se suma a la mañana del sábado. Un placer de tanto en tanto y sobre todo en esta época del año lo recibimos con frecuencia. El ingeniero Gonzalo Pérez del INTA Bolívar. ¿Cómo te va, Gonzalo? Compartiendo el mate, ¿no? Compartimos a la ¿Qué tal? distancia el mate. Buen Buen día, día. ¿cómo les va? Próspero Tomando mate 24 y para vos y los tuyos, ¿eh? gracias igualmente. Y esperando si llueve. Estamos con tormenta acá en la zona de Bolívar. ¿No pasa nada todavía? Todavía no, pero bueno, está anunciado algo de lluvia. Bueno, ojalá se dé, me parece, y ahora nos vamos a meter porque esto es determinante para aquellos que están pensando en inversiones de pasturas, cosa que me parece fueron archivadas el año pasado por una cuestión de seca, básicamente, porque no estaban las condiciones agroclimáticas. Y estoy hablando para que puedas tomarte el mate también, ¿eh? Eh, y ha cambiado el panorama, ¿verdad? Exactamente, bueno, nosotros en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, de centro oeste sobre todo, vivimos una situación eh, de ya una campaña y media o dos campañas complicadas, depende de la zona, donde recién a partir del mes de noviembre empezamos a tener precipitaciones por encima de la media, o sea, siempre veníamos en todos los meses con déficit. Realmente, si bien en parte de la provincia de Buenos Aires ya a partir del año pasado se empezó a recuperar, nosotros terminamos con una campaña de cosecha fina bastante pobre, bastante escasa, la zona de Bolívar, 9 de Julio, Peguajó, para el oeste, y Ujú. recién ahora en la campaña de cosecha gruesa nos estamos recuperando con las precipitaciones. Así que bueno, esperamos una campaña 2024 mejor en cuanto a lluvias, y bueno, y con otras condiciones también comerciales, el valor de la carne, realmente creo que las expectativas son mejores. Sí, y me gustaría, a propósito de esto que acabas de decir, poner un poco el contexto para el sector que puede ser determinante para lo que venga cuando pensamos en inversiones de pasturas, porque yo puedo producir en tanto y en cuanto tenga con qué producir, con qué alimentar esa idea de superación desde el punto de vista de los procesos de recría, de invernada a campo, que son más largos, que son menos costosos para el productor, pero que nos permiten después obtener mayor cantidad de kilos, que me parece debería ser el objetivo a plantearse en esta Argentina ganadera. ¿Cómo está la situación en esos campos de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes prácticamente tienen mucha injerencia en materia de asesoramiento, para ver qué es lo que se puede llegar a venir en materia de inversiones? ¿Es el momento de empezar a definir esas inversiones en implantación de pasturas pensando en esas recrías que venían muy bien y que se interrumpieron el año pasado? Exactamente. Bueno, el desafío es doble. El desafío es doble porque no solamente tenemos que pensar en generar reservas, porque bueno, eh, venimos de un contexto complicado en donde realmente se agotó toda la reserva que nosotros teníamos, no se pudieron generar reservas, entonces hoy tenemos que producir para el hoy, o sea, para empezar a mejorar eh, la condición corporal de la hacienda, pero también generar volumen y empezar a recuperar las reservas tanto de granos como de silaje para la próxima campaña. Y también, bueno, con una relación de precios entre lo que uno produce, que son kilos de carne o terneros por hectárea, y los insumos que se necesitan para generar base forrajera, que básicamente es semillas, fertilizantes, agroquímicos, las labores agrícolas, y bueno, esa relación es bastante beneficiosa y eh, el kilo de materia seca, sobre todo de lo que es pastura o de lo que es producción de silaje, termina siendo barato si uno lo expresa en kilos de materia seca para poder producir carne. Por lo Mirá, tanto, mirá que no te pensar interrumpí, en pero lo me que es la gustaría... base forrajera, que son las Sí. pasturas perennes y algunos verdeos de invierno, es el momento ahora de planificarlos y el momento de empezar a preparar superficie dentro de nuestros establecimientos. Hablaste de que hay una muy buena relación costo-beneficio. Tengo entendido que entre esos costos han subido mucho los fertilizantes, los agroquímicos, no sé qué habrá pasado con las semillas, pero aún así vos tenés mensurado este incremento de costos de los últimos días por distintas razones, por distintos motivos,
en función del potencial beneficio que pueda llegar a tener todo este desarrollo? Exactamente. Bueno, cuando uno piensa en pasturas perennes, sobre todo, uno el costo de amortización lo tiene que pensar en por lo menos 3, 4 o 5 campañas, dependiendo la pastura. Eso hace que haya una dilución de los costos y sobre todo en lo que es pasturas, el kilo de materia seca siempre termina siendo barato. Estamos en un contexto de, yo creo que más que nada de reacomodamiento de precios. Si uno lo ve históricamente, los últimos 2 años el fertilizante sigue estando caro en relación a lo que valía, eh, por ejemplo, si uno toma el precio de la urea, lo que valió históricamente, o sea, todavía estamos con fertilizantes caros. Tenemos un aumento en el costo de las labranzas, en este caso la siembra, las pulverizaciones, por el aumento del gasoil, o sea, está Ujú. directamente relacionado. Eh, pero bueno, también tuvimos un aumento interesante de la carne y bueno, creo que si uno proyecta en los próximos años que eso va a seguir, creo que todavía los valores siguen siendo beneficiosos. Probablemente esta campaña sea más de reacomodamiento de precios, pero seguramente tanto los fertilizantes como el precio de las labores se van a terminar equilibrando en base, bueno, al costo de lo que se produce. Y ya que estamos acá, te pregunto, más o menos, ¿qué hay que mensurar para calcular el costo de la implantación de una hectárea de buena pastura, ¿no? Que después nos represente la posibilidad de poder amortizarla en 4 campañas? Bueno, nosotros tenemos que pensar, lo primero que hay que pensar es siempre en caracterizar, eso lo remarcamos, caracterizar en dónde vamos a sembrar nuestra pastura, realmente ahí hay que hacer la inversión más grande, que no es tanto de dinero, sino de tiempo, de poder ambientar nuestros lotes, poder realizar muestreos de suelo, muestreos físicos, muestreos Ujú. químicos, para saber realmente qué es lo que necesita nuestro suelo. Ahí vamos a tener en los análisis de suelos los componentes, primero qué tipo de pasturas vamos a poder sembrar, pero después también los requerimientos nutricionales, tanto de fósforo, de nitrógeno, entre otros nutrientes, y eso nos va a definir la dosis del fertilizante, que bueno, el fertilizante hoy, si uno piensa en una pastura, sobre todo de leguminosas, como puede ser alfalfa, tiene que Ujú. pensar en dosis altas de fertilizante y ahí tenemos un costo importante. La semilla también es otro costo importante que tenemos que ver. Hay en algunas especies donde por la seca de las últimas campañas está más complicado conseguir semillas, nos pasó un poco con el sorgo forrajero, por lo tanto hay que planificar con tiempo, conseguir la semilla, planificar con tiempo también analizar esa semilla, que el análisis de semilla también es un costo que se diluye muy bien, pero nos va a permitir ajustar la densidad y no es lo mismo sembrar 30 kilos de un agropiro, por ejemplo, que sembrar 22, 25, con un buen análisis de semilla, estamos bajando un 15, un 20% ese valor. Con la Y misma después, bueno, el respuesta costo productiva de las después, labores. Gonzalo, con la misma respuesta productiva, bajar un 15% el costo en semillas, este, con lo mejor que uno puede esperar después cuando eso se exprese. Exactamente, nosotros como concepto tenemos que empezar a manejar, en vez de kilos por hectárea de cada semilla, plantas por metro cuadrado. De ahí influye mucho la calidad de semilla, pero para nosotros saber la calidad de semilla tenemos que hacer un análisis de calidad, de germinación, de vigor, el peso de esa semilla, y ahí tenemos mucha variación, incluso dentro de la misma especie, por ejemplo, en el cultivo de raigrás, que es un verdeo de invierno, varía mucho el peso de la semilla y nosotros podemos estar sembrando desde 10, 12 kilos a 25 kilos. O sea, Ujú. prácticamente duplicar la densidad, eh, pero para eso tenemos que hacer estos análisis y conocer estos valores. Entonces, si bien el costo de la semilla representa un peso importante, nosotros siendo eficientes en cómo determinamos esa densidad, podemos llegar a bajar mucho los costos. ¿Cuál es el costo promedio para sembrar, por ejemplo, una alfalfa con toda la tecnología, ¿no? Y, sí. Y hoy tenemos que estar hablando de alrededor de $350, $400, $300, dependiendo mucho de las necesidades nutricionales que tengamos en el suelo.
La alfalfa, para lograr una buena productividad de esa pastura y después una persistencia en los años, tenemos que ajustar mucho el fósforo en el suelo. Ujú. eh, y necesitamos alrededor de 20 partes de fósforo. Eso es mucha cantidad de fertilizante, y hay suelos que pueden tener 5 partes de fósforo y tenemos que llevarlo a 20, pero hay suelos que pueden tener 12, 18 partes de fósforo. O sea que Claro. ahí va a variar mucho el precio de, de la implantación de la pastura, dependiendo de cuánto fertilizante lleve. Y Por eso bueno, el sí o sí es fertilizante, necesario, Gonzalo, hacer un análisis de suelo para no dilapidar la inversión también, ¿no? Por esta diferencia que marcás y por el exactamente. costo que hoy tiene el fertilizante. Exactamente. Hoy el diagnóstico que nosotros podemos hacer de la fertilidad del suelo y también de las características de ese suelo para ver si realmente es la pastura adecuada, nos va a ahorrar mucho dinero después, eh, en cuanto al costo de esa implantación. Porque si bien parece un número elevado, si nosotros hacemos las cosas bien de arranque y Ujú. acertamos el diagnóstico, podemos tener pasturas de 4 o 5 años, en el cual ese costo lo podemos amortizar muy bien. Y termina siendo siempre, si uno divide por kilo de materia seca, o sea, por lo que Sí. produce esa pastura, siempre es el forraje más barato la pastura. Es decir, que implantar una alfalfa que nos va a durar 4 años, supongamos, si haces una cuenta en el trayecto de toda la evolución productiva de ese lote, te daría hoy unos $100 por hectárea como mucho, si es que hacemos ese cálculo, Exactamente. en base a la Y si uno amortización. piensa que una pastura de alfalfa en un buen suelo puede estar produciendo 9, 10 toneladas de materia seca por hectárea, Sí. realmente el kilo de materia seca, si uno lo compara con el grano de maíz o con un rollo, por ejemplo, comprado, siempre termina siendo lo más barato. Sorgo forrajero, otro capítulo, más o menos el costo para la implantación del sorgo forrajero que se ha utilizado y se sigue utilizando mucho. Bueno, sorgo forrajero es un verdeo de verano. Este año fue bastante complicado también conseguir semillas porque, bueno, por la situación de seca de las últimas 2 o 3 campañas, la producción de semillas se vio afectada. Eh, es una forrajera que nos ayuda en los meses de verano a complementar la pastura. Creo que dentro de las forrajeras de verano es una de las mejores para producir forraje, y también tiene un montón de otros usos. Ahí el costo es mucho menor. Estamos hablando de alrededor de 120, $150 por hectárea. También ahí depende mucho de qué sorgo sea, y de qué densidad de siembra estemos usando, si es sorgo para silo, si es sorgo eh, forrajero, si es granífero. Eh, pero bueno, como decíamos anteriormente, el costo es más barato, entre comillas, porque son verdeos y la duración es de 6 meses. Claro. Por lo tanto, eh, el kilo de materia seca termina siendo un poquito más caro que la pastura. ¿Y qué proyección tiene la próxima campaña, pensando en lo que se viene? ¿Cuál sería el momento ideal para empezar a sembrar y qué en toda la región de la provincia de Buenos Aires donde ustedes se mueven mucho? Bueno, las perspectivas realmente han mejorado mucho. O sea, se está recuperando mucho la humedad de los suelos. Sí. En algunos casos ya estamos con la humedad correcta. En nuestra zona todavía estamos con lo justo, pero ya los cultivos muestran que va a haber potencial si todo sigue así. Los pronósticos climáticos hablan de que por lo menos este semestre va a ser muy húmedo, y por lo tanto estamos en el momento ideal para definir sobre todo lo que son pasturas perennes. Como dije anteriormente, empezar a caracterizar los lotes, empezar a ver qué suelos tenemos, hacer los análisis de suelo, empezar a planificar el tema de las semillas, porque seguramente haya mucho interés esta campaña para renovar pasturas. Hay gente que en los últimos 2 años no pudo hacerlo por la sequía, básicamente. Por lo tanto, va a haber demanda también. Y tener todo ajustado para en los meses de marzo, pensando en pasturas en base a alfalfa o en base a leguminosas, comenzar con la siembra. Pero bueno, para eso
ahora es el momento de empezar a pensar, de empezar a sacar números, y siempre decimos lo mismo, es preferible hacer menos hectáreas todos los años, Claro, pero hacerlas pero bien, bien realmente hechas, ¿no? fertilizarlas bien, hacer buenos controles de maleza, elegir muy bien las especies, porque bueno, tiene un valor elevado, pero si lo hacemos bien, por 4 o 5 años tenemos asegurada la producción de forraje. Si tenés que hacer un mapa de la Buenos Aires ganadera en este caso, ¿cómo ha ido evolucionando o involucionando? Vos lo ves a diario ahí, trabajás de eso, asesorás permanente a productores, son un punto de referencia en el tema pasturas en la provincia de Buenos Aires, una provincia bien ganadera, pero mucho más atada a la cría, con un perfil en muchos establecimientos más conservador, de por ahí no hacer tantas inversiones y sostener más o menos como se puede el rodeo de cría, pero muchos han intentado, con éxito inclusive, procesos de recría a partir de la implantación de pasturas. ¿Cómo analizás el termómetro en cuanto a las consultas, la demanda, la inversión concreta en los últimos años? Bueno, creo que todavía en la zona estamos con una brecha tecnológica importante, mayor a lo que es la agricultura, entre la tecnología disponible. Hoy realmente la ganadería tiene Ujú. un desarrollo tecnológico, hoy se habla ya de ganadería de De precisión precisión, y sí. hoy hay mucha información al alcance del productor, pero bueno, tanto por condiciones climáticas y por condiciones de precios, el productor todavía viene bastante atrás de esa inversión. Nosotros creemos que con estas nuevas perspectivas, tanto de precios como climáticas, esa brecha se puede achicar, pero eh, creemos que lo más importante sigue siendo la base forrajera. O sea, creo que en la zona todavía tenemos un déficit en cuanto a la base forrajera, en cuanto a la planificación forrajera. Todavía hay poca superficie de pasturas perennes, y bueno, para realmente pegar ese salto de la cría a la recría o incluso a un ciclo completo, sí o sí necesitamos incorporar la tecnología de pasturas, incorporar la tecnología del silaje, de producción de grano, que bueno, esa tecnología está muy desarrollada, tanto por instituciones públicas, como puede ser el INTA, como instituciones privadas también, eh, pero todavía estamos lejos en esa brecha. Creemos que con una mejora de precios y con una mejora de clima podemos achicar esa brecha y realmente el potencial productivo que tiene la zona puede hasta duplicar la producción en cuanto a kilos de carne, tranquilamente. O sea, tenemos mucho potencial en todo lo que es la provincia de Buenos Aires para mejorar todos nuestros índices de manera mucho más eficiente. Algunas cuestiones políticas empiezan a despejar dudas, siempre las tuvimos y generalmente fueron un ancla en la Argentina ganadera, no del año pasado, sino de los últimos tiempos. Siempre hubo algún tipo de restricciones que le ponían un gran signo de interrogación a este tipo de inversiones de mediano y largo plazo al productor. Por eso hablamos de un perfil conservador en materia de inversiones también. Eso aparentemente hoy estaría despejado, más allá del tema retenciones que están ahí latentes, como para inclusive aumentar del 9 al 15%, ¿no? La cuestión climática empieza a revelar una realidad distinta de la que tuvimos en los últimos 3 años, y el otro aspecto es que hoy se valoriza mucho más por parte de la industria, como no ocurría en los últimos años, al novillo como una de las perlas comerciales que tiene el negocio. Es decir, antes lo que se castigaba, hoy se premia, con lo cual me parece que están dadas o se empiezan a dar las condiciones como para empezar a pensar en duplicar la producción de kilos de carne por hectárea en una provincia que es bien ganadera, ¿no? Exactamente, sí, todavía estamos con índices tanto de destete como de preñez, que sabemos que son mejorables con aplicación de tecnología. Y bueno, tenemos potencial productivo en nuestro suelo, en nuestra zona, para lo que vos decís, para que la cadena no quede solamente en la venta del ternero. Tecnológicamente hoy, tanto la producción
de pasturas, la genética que tenemos en cuanto a maíces, en cuanto a sorgo, está preparada para eso. Pero bueno, lo que necesita la ganadería más que la agricultura es largo plazo. Hoy seguramente vamos a, por más que incorporemos toda la tecnología, va a haber que recuperar vientres, va a haber que recuperar índices, por Sí. lo tanto, este, la expresión de aumentar la producción de carne va a tener un delay, más que nada porque el ciclo ganadero tiene su tiempo y bueno, necesita de procesos largos para poder expresar su potencial.